les voy a pedir que se pongan un momento de pie y vamos a entregar este tiempo aún más en las manos de Dios, porque Dios es el que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que hay en nosotros y cómo estamos en este momento, amén. Entonces quiero que levante su mano derecha ahí, donde está, y cierre sus ojos y con todo el amor que usted siente por Él, por el Padre, con toda la fe que usted siente y manifiesta, vamos a clamarle al Señor, amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Toda gloria y toda honra te pertenecen solamente a ti, Señor. Gracias por estar aquí, Señor amado, en este lugar y en nuestra vida, Señor. Nos presentamos en esta mañana tal como somos, Señor. Conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, absolutamente todo lo conoces de nosotros. Y así nos presentamos en esta mañana. Te rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ministre y traiga fortaleza y traiga vida a nuestra vida. Y que en el nombre de Jesús, tu Espíritu nos ayude a ser esforzados y valientes. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me sujeto a ti, a lo que tú quieras hablar, Señor. Yo tan solo soy instrumento en tus manos, Señor. Y te ruego que tú hables y ministres a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, gracias a Dios tengo el privilegio de compartir la palabra el día de hoy. Y quiero que me acompañen al libro del profeta Daniel. Capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Amén. Sé que hemos escuchado mucho y tenemos muy presente en nuestra vida quién fue Daniel y quiénes fueron sus tres amigos, ¿cierto? Por las cosas que pasó Daniel y por lo que tuvieron que pasar también sus tres amigos. Y nos vamos a centrar en esto, porque sabe, cuando nosotros somos hijos de nuestro Padre, sí o sí van a haber momentos en nuestra vida en donde tenemos que pasar por pruebas, por batallas. Es algo que no podemos esquivar, es algo a lo que yo no le puedo hacer el quite. Pero son momentos en los que Dios usa en nuestra vida para manifestar su gloria, su poder y su fidelidad en nuestra vida. Amén. Entonces, si ya estamos en el libro del profeta Daniel, nos vamos a centrar desde el versículo 12. ¿Listo? 3. Daniel capítulo 3, versículo 12. Y dice la palabra del Señor: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y ojo lo que pregunta acá Nabucodonosor:
¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y no había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrac, contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. El título para esta predicación de hoy es: cuando Dios gobierna mi vida, Él me respalda. ¿Cómo es? Otra vez y con más seguridad. Amén. Cuando Dios gobierna mi vida, Él me respalda. Esa es una verdad de la que no nos podemos olvidar en ningún momento. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado, está y estará con nosotros. Amén. Y esta historia, si hacemos el recuento del capítulo 3, dice que el rey Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua bastante alta. Si no estoy mal, medía 27 metros de alto como por 2 metros de ancho. O sea, imagínense cómo era. Y era de oro esa estatua. Y era un capricho que el rey había tenido y le había mandado a hacer. Lo puedo llegar a decir, fue un capricho. Y el rey quería que
todos, absolutamente todos, se tenían que postrar ante esa estatua, ¿cierto? Y no solamente se conformó con eso, sino que para que se hiciera eso posible, en el capítulo 3 iniciando dice que él convocó, mejor dicho, a los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros, absolutamente a todos los que tenían una jerarquía. ¿Por qué? Porque al mostrar esa jerarquía, los demás tenían que ¿qué? Sujetarse y obedecer. Empezó a usar, les dijo lo que tenían que hacer, y no solamente se conformó con eso, sino dice también que tocó con varios instrumentos, y que cuando la gente escuchara esos instrumentos, lo que tenían que hacer era ¿qué? Postrarse y adorar. Quizás quería parecer que esa estatua fuera ese Dios al cual también tenían que no solamente postrarse en la oración, sino elevar cantos de alegría. Quería hacer que esa alabanza no llegara a este Dios verdadero que él ya conocía, porque él ya sabía quién era Dios. Él ya sabía quién era el Dios de Daniel y de estos jóvenes. Pero en su terquedad no lo quería seguir. No quería, a pesar de que sabía esa verdad, él quería seguir en su capricho. E hizo esto. Y entonces, ¿qué pasó con esta historia? Dice que cuando estaban en esta historia, habían 3 jóvenes, ¿cierto? Los que hemos nombrado en esta historia. ¿Y son quiénes? Sadrac, Mesac y Abednego. Y saben, en el capítulo 3, en el versículo 12, cuando alcanzamos a leer, dice que estos 3 varones tenían encargados los negocios de la provincia de Babilonia. Ya le estaban sirviendo al rey. Y ahorita vamos a ver por qué ya le estaban sirviendo al rey. Como estaban sirviendo al rey, no falta quien pueda sentir envidia. Y usted y yo no sabemos quién pueda sentir envidia de nosotros. No lo sabemos. Pero cuando eso sucede, ¿qué pasó aquí? Dice que vino alguien de los consejeros a acusar a estos 3 jóvenes delante del rey y a decirle: mi señor, mi rey, imagínese que estos 3 a los cuales tú les encargaste tus negocios no se han querido postrar. Entonces el rey dijo: ¿cómo así? ¿No se han querido postrar? Tráigalos. Y él les dijo que tenían que postrarse, y ellos, en su posición de seguir adorando y sirviendo y confiando en Dios, que es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy día, dijeron: no, no lo vamos a hacer. Y escucharon el edicto al cual tenían que enfrentarse, y no era cualquier cosa, sino iban a ser echados al horno de fuego. Y para acabar de completar, el rey se airó más cuando ellos dijeron: no me voy a postrar. Así usted me diga que voy a morir, no lo voy a hacer. Y dice que su corazón se enfureció, él se enfureció tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquí el Señor empezó a hacer ver el primer milagro, o sea, la primera acción, podría decirlo yo así, en la que él empezó a respaldar a estos 3 jóvenes desde este momento. Y dice que cuando este horno ya estaba tan caliente, antes de que los echaran al horno, las personas que los tenían alzado murieron primero quemados que ellos. Primero cayeron ellos. Y después dice que listo, los echaron ahí al horno de fuego. Y pues Nabucodonosor estaba esperando que ellos quedaran totalmente incinerados, acabados, que quizás las cenizas de ellos fueran esparcidas. Pero ¿qué pasó? Que él se sorprendió cuando no vio a 3 sino vio a 4. Entonces es la historia que nos narra. Y cuando pasó esto, tuvo que reconocer nuevamente que solamente había un Dios verdadero. Él lo reconoció.
Y esta es la historia. Pero quiero que miremos ahora por qué se dio esto en estos tres jóvenes. Y ahí es donde da el título: cuando Dios gobierna mi vida, Él me respalda. ¿Y qué pude encontrar yo aquí? Unas características de ellos que usted y yo también podemos desarrollar. Lo primero que yo encontré es que una primera característica era que ellos amaban a Dios con pasión. No era un amor tibio. Y aquí yo pregunto, ¿cómo usted y yo estamos amando a Dios? ¿Cuál es la intensidad de ese amor que yo siento por Él y cómo lo manifiesto? No es solamente que yo lo hable y que yo diga, que te pregunta, ¿amas a Dios? Sí, claro, yo amo a Dios. ¿Quién no va a decir que no con sus labios? Pero ellos sí estaban demostrando ese verdadero amor, compasión a su Dios, a Dios, porque ya ellos sabían muy bien quién era, porque ya habían pasado, ya venían de ese pueblo judío donde ellos habían conocido a Dios. Y no eran cualquier clase de jóvenes. Si yo me voy al capítulo 1 de Daniel, y cuando el rey invadió allí a Judá y tomó a esta nación, él dice, y mire lo que dijo Nabucodonosor: necesito que ustedes escojan de allí a jóvenes. Y así dice la palabra del Señor, y quiero que lo miremos ahí atrásito en el capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, mire cómo los describió, y mire lo que quería traer el rey: del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Exigente, ¿no? Pregunto, ¿usted y yo somos real sacerdocio? ¿Somos linaje escogido? ¿Somos nación santa? ¿Podemos ser llamados? ¿Nos pueden fijar la mirada como la fijó el rey en decir, tráigame a Vivian, tráigame a John, tráigame a Jerfan, tráigame a Angélica? Porque son de ese linaje de Dios, porque no tienen tacha alguna, porque son sabios, porque son entendidos y porque tienen conocimiento. ¿Se los llevó? Y en el capítulo 1 narró la historia de cuando tanto Daniel como ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y el rey había visto como Dios, ese Dios verdadero, los tenía fortalecidos. Sus rostros resplandecían. Y todo esto pasa, ¿sabe qué? Cuando usted y yo realmente amamos a Dios, con esa pasión que se refleje a través de nuestra vida, ese amor y esa pasión por nuestro Padre. Estaban dispuestos a morir, pero que se hubiesen postrado a adorar una estatua, no amaban más su vida, sino amaban más ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos estar armando más nuestra vida terrenal que estar amando a Dios? ¿Y cómo lo mostramos? Cuando quizás nos dejamos arrastrar por cosas del mundo y nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Entonces ahí es donde uno dice, realmente estoy amando a Dios, con esa pasión, con esa entrega.
así como Dios me dice a mí en su palabra en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia total. Esa era la primera característica. Y miremos cómo está nuestro amor hacia Él. La segunda característica que vi en estos jóvenes es su fidelidad a Dios. Súper fieles, ¿sí o no? Bastante fieles. ¿Cómo está mi fidelidad con Dios? Y una cosa me conlleva a la otra. Si yo amo a Dios, debo serle fiel. Eso es como cuando uno está en pareja. Si yo amo a mi pareja, a mi esposo, pues también tengo que serle ¿qué? Fiel. Y esa fidelidad se enmarca en nuestra vida, donde nosotros estamos, usted y yo lo estamos honrando. Con mis acciones, guardando sus mandamientos. Ahí yo estoy diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Y a donde quiera que yo esté, yo sé que tu presencia va conmigo. Y como tal, tengo que serte fiel. Que no se me olvide en un instante que es que tú no me puedes estar viendo y entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. Mire, ellos estaban allá en sus negocios y en el trabajo que estaban haciendo, estaban dando honra al Señor, porque lo estaban haciendo de buena manera. Y en esa acción, y me imagino que su vida era completa de adoración al Señor, estaban siendo ¿qué? Fieles a Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros como hijos de Dios, con esa descripción y con ese linaje que nos ha hablado el Señor, que nosotros podamos decir somos fieles a Dios? Con seguridad. La tercera característica que yo veo era que su vida espiritual era íntegra. Entonces ya vamos, mire, primera, amaban a Dios. Segunda, fieles a Dios. La tercera, su vida espiritual era íntegra. ¿Y por qué lo digo? Porque es que la misma palabra del Señor en Daniel 1 me lo está diciendo, cuando Él dice que en quienes no hubiese tacha alguna. Que en nosotros no puedan encontrar tacha alguna. Y eso implica que mi vida, en todas las áreas de mi vida, esté totalmente íntegra delante de Dios. Que cada una de las áreas de mi vida estén totalmente completas y entregadas al Señor. Que mi vida familiar, que mi vida emocional, que mi vida sentimental, mi vida espiritual, mi vida laboral, en todo lo que tú y yo nos movemos, realmente exista esa integridad. Y esa integridad se mueve cuando tú amas y cuando tú eres fieles a Dios. Cuando tú quieres estrechar una relación tan cercana con Él, que permites que Él te moldee y te muestre y te corrija para que llegue ese momento en el que digan, no hay tacha alguna en ti y en mí. Cuarta característica, eran sabios e entendidos. ¿Cuántos aquí podemos decir, soy sabio y soy entendido? Sabios y entendidos. Y esto lo describe también la palabra del Señor en Daniel 1:17. Mire lo que dice que Dios les había dado. Y yo creo que si usted y yo estamos aquí hoy día sentados es porque el Señor también nos ha dado lo mismo. Y dice a estos 4 jóvenes, aquí también está incluyendo a Daniel, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y cuando los mandó a escoger, también decía eso, ¿no? Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Sabe? Usted y yo somos
sabios si le hemos pedido sabiduría a Dios. Hemos sido o somos entendidos cuando obedecemos la palabra del Señor. Tenemos conocimiento cuando enseñamos a otros de Dios. Y en todas las otras áreas el Señor dice que nos hace inteligentes. Mírense en ustedes los talentos que tienen. ¿Cuántos Dios no ha usado y los ha bendecido con talentos para tocar la música, para hacer manualidades? A los que estamos en una empresa, ¿a cuántos Dios no nos ha dado privilegio, puertas, habilidades para vender, habilidades para entender los números? ¿Cuántas habilidades nos ha dado Dios? ¿Cuánta inteligencia no nos ha dado Dios? Entonces yo digo, cuando somos sabios y entendidos, ¿por qué nos cuesta muchas de las veces amar a Dios? Porque muchas de las veces nos cuesta serle fiel. Si soy sabio y entendido, como digo. Porque muchas de las veces me cuesta llevar una vida íntegra si realmente soy sabio, entendido y tengo conocimiento y soy inteligente. Porque así digo, nos describe Dios. Porque vuelvo y digo, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bonito como se escucha, ¿cierto? Pero cómo lo vivo, cómo me apersono de esas palabras. Y la otra característica que vi fue la fe. Importante la fe. Y aquí donde lo veo yo en la fe, si vamos al capítulo 3, la última parte del 15, donde hace la pregunta, el rey les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero mire la fe y la seguridad y la confianza con que ellos respondieron. Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos este asunto. ¿Y por qué? Porque es que usted ya lo sabe, usted ya sabe quién es nuestro Dios. ¿Para qué me pregunta eso? ¿Que quién me puede llegar a librar? Usted ya sabe, es Dios. Pero yo no se lo voy a responder. Y eso se hace cuando usted y yo nos sentimos seguros y confiados de quién es nuestro Dios, y que no solamente sabemos, sino que lo hemos dado a conocer. Nabucodonosor lo conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque a través de ellos ya lo habían dado a conocer. Y entonces ellos dicen ahí: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es tener fe. Eso es tener una seguridad y confianza plena en Dios. ¿Cómo está mi seguridad, mi confianza y mi fe en Dios? ¿Soy capaz de responder y argumentar esto así como ellos lo hicieron? Cuando estoy a punto quizás de pasar por algo tan difícil o que yo lo esté pasando, estoy tan seguro de poderlo decir, de que Dios está ahí. Y pueden haber más características, pero quise resaltar estas. ¿Y por qué es importante? Porque es importante que las miremos, porque no sé quién esté pasando por algo. ¿Quién hoy día se puede sentir sin fuerzas para seguir avanzando? No lo sé yo, pero Dios sí lo sabe. Y estás quizás ahí empezando a librar una lucha, una batalla, no sé si en tu casa, no sé si es en una área de tu vida, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y cuando usted y yo desarrollamos estas características y más,
Mire qué va a pasar cuando viene la prueba, cómo tenemos que reaccionar. Y mire cómo reaccionaron ellos, y esta es como la segunda parte, dice, ¿cómo podemos nosotros enfrentar cuando vienen esas situaciones difíciles? ¿Vino una acusación? Sí, ¿cierto? Ellos estaban trabajando, haciendo los negocios del rey y lo estaban haciendo bien. Pero vino alguien por envidia y los acusó. Y quizás usted y yo podemos estar haciendo las cosas bien delante de Dios. Estamos tranquilos, así como estaban ellos. Pero viene el acusador a querer buscar un pretexto. ¿Para qué? Para mirar cómo estamos. ¿El enemigo puede acusarnos? Sí. Y cuando le hemos abierto la puerta, con mayor razón. Y ahorita tú puedes decir, y si estás pasando por algo, puedes decir, yo he estado bien, yo he estado juicioso, he orado tanto, le sirvo a Dios tanto, he hecho todo esto, y ahorita me está viniendo esto. ¿Por qué? Porque muchos reaccionamos de esa manera. Pero ¿por qué me está pasando esto? Y lo que ellos hicieron fue lo opuesto, ¿no? Ellos acá en ningún momento cuestionaron a Dios de por qué estaban pasando por eso otra vez. Ellos que hicieron, que se pararon con valentía y enfrentaron la situación, no negando en ningún momento quién era Dios. Cuando usted y yo somos hijos de Dios y desarrollamos estas características, Dios por eso nos dice que seamos esforzados y que seamos ¿qué? Valientes. Porque en medio de la prueba Dios necesita que usted y yo seamos esforzados y seamos valientes. Porque van a haber momentos en donde se nos acaben las fuerzas, porque van a haber momentos en los que quizás se pierda la esperanza, porque van a haber momentos en los que usted ya no sepa qué hacer. Pero lo que Dios quiere es que si hemos desarrollado esas características de amarlo, de ser fiel, de tener fe en Él, de tener esa vida espiritual íntegra, el Señor ¿qué va a decir? Es fácil que ellos sean valientes. Y pregunto acá en esta situación, ¿no se necesitaba aquí valentía y fe para como ellos respondieron? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey Dios. ¿Sí o no? ¿Se necesita valentía? ¿A quién le estaban respondiendo? Al Rey. Nada más y nada menos que ¿a quién? Al Rey. Se necesita ser uno valiente para pararse al frente y decir esto no me va a detener, porque es que Dios es el que está acá conmigo, Dios es el que está allá contigo, Dios es el que sabe lo que está pasando. Y lo que espera Dios cuando tú desarrollas esas características es que tú te levantes con valentía y enfrentes la situación, creyendo que Dios no te va a dejar en ningún momento. Así lo enfrentaron ellos. Pero es que ellos estaban totalmente entregados a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, que esta vida, que mi vida realmente sea gobernada por el Señor nos va a respaldar. Ellos estaban totalmente entregados a Dios. ¿Fueron respaldados? Sí. Al capítulo 3 llevan 2 episodios donde estaban siendo respaldados. Usted y yo quizá hemos ya pasado una prueba, 2 pruebas, no sé cuántas, y hemos visto el respaldo de Dios. ¿Lo seguiremos viendo? Sí, porque Dios está con nosotros. Pero tengo que mostrarlo y reflejarlo, no solamente decirlo y hablarlo. La otra manera como ellos respondieron fue con plena confianza y seguridad. ¿Y por qué? Mire cómo está la situación aquí.
Y muchas de las veces nosotros nos podemos llegar a sentir así. Y quiero que miremos en el versículo 21, desde el 20. Y mandó a hombres muy vigorosos. No eran cualquier tipo de hombres, ¿no? Tenían que ser fuertes, porque eran a los 3. Que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Mire, confianza y fe, porque aún estando atados, sabían que Dios estaba ahí. ¿Cuántas de las veces usted y yo no nos podemos sentir así atados? Que nos puede quedar así móviles, que usted no sabe qué hacer. Porque ha venido quizás el ataque y los ha, ¿cómo se dice por ahí? Maniatado. Entonces usted se siente indefenso y usted no sabe cómo reaccionar. Pero aún así atados, confiaban ¿en quién? En Dios. Podemos sentirnos atados, pero ¿saben qué? Mientras que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fe estén con Dios, nada nos podrá atar, nada nos podrá detener, porque Dios mismo está con usted y conmigo en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde usted no sepa qué hacer. Dios está ahí tomando el control. Dios está ahí. No te está dejando atado, tú eres el que te sientes atado. Pero Dios no te está dejando atado en ningún momento. Porque Dios ha estado ahí y estará siempre. Y uno reacciona así cuando uno confía plenamente en el Señor. No puedo dejar sentirme inmóvil. Así me ataquen. Con valentía y gallardía yo tengo que enfrentar, teniendo la fe y la seguridad y la confianza que Dios está ahí. Dios obra. Y ahorita que estaba escuchando la alabanza, yo decía, Dios es bueno, el Espíritu es uno solo, Dios es uno solo. Porque la alabanza está hablando de eso. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres tú. Todas las canciones aquí, y es porque el Señor quiere que tú te levantes con fortaleza, con valentía y enfrentemos, no desmayemos, porque Dios está con nosotros. Y si hay algo en nuestra vida que digamos, Señor, estoy fallando, quizás no te estoy amando como tú esperas, Señor, hoy es el día en el que quiero empezar a amarte como tú esperas que yo te ame, con esa misma entrega y esa misma bondad y esa misma fuerza con la que tú me amas. Señor, que si estoy flaqueando en mi fe, Señor, hoy sea el día para decir, ayúdame a poner mi confianza y mi fe solamente en ti. Que pueda yo levantar mi mirada al cielo y decir, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solamente viene de ti, de nadie más viene. Cuando el Señor ve eso, esas características en ti, en mí, cuando el Señor ve cómo enfrentas la prueba, Él no te deja en vergüenza. Y así finaliza el versículo, el capítulo. El capítulo finaliza diciendo, el rey se sorprendió porque habían 4 ahí. Saben, podrán haber muchos que te quieran ver caído y que te quieran ver atado. Tú y yo no sabemos quiénes quieran desear eso. Pero aún así, Dios siempre
ha estado, está y estará con nosotros. Sorprendido el rey dijo, veo a 4, no son los 3 los que echamos allá, sino son 4. Que se sorprenden cuando te vean que estés pasando por algo y que te digan a pesar de que está pasando, pero se mantiene ahí. Dios lo está sosteniendo, Dios la está sosteniendo. Dios es el que nos sostiene. En nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad no lo logramos, pero cuando nos refugiamos en Él, sí lo logramos, sí lo podemos hacer, porque Dios está ahí en todo tiempo y en todo momento. Y es como tú enfrentas las cosas. Y sigue diciendo el capítulo después, cuando él vio los 4, dice, se volvieron a juntar, mire, todos los que él había invitado al principio de la historia, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, mire, ¿quiénes estaban viendo eso glorioso? Tú no sabes quién te está viendo también, cómo reaccionas. Tú no lo sabes. Pero cuando tú dejas que el Señor gobierne tu vida y tome el control de las cosas, ¿saben? De los que menos se imaginan, lo van a ver. Y dice ahí, lo grande que hizo el Señor, dice, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas. Y miren más allá donde va, ni siquiera olían a fuego. Mira hasta dónde llega la protección de Dios cuando usted y yo dejamos que Él gobierne y controle todo en nuestra vida. No va a permitir que nada nos toque ni nos dañe. No va a permitir que el olor de su presencia se vaya de nosotros, como dice la palabra del Señor. Que a donde nosotros vamos, el olor de la presencia de Dios va con nosotros. Ni siquiera el olor a fuego tenían ellos. Y viendo esto, entonces dice, el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Volvió a reconocer quién era el Dios de ellos. ¿Y a qué lo llevó? A elevar una alabanza al decir bendito sea el Dios de ellos. Usted y yo podemos hacer que el que menos reconozca a Dios en algún momento, en esos momentos difíciles, puedan llegar a reconocer, oiga, realmente sí fue Dios, porque eso nadie más lo puede hacer sino solamente Dios. Nadie más. Y qué bueno cuando usted y yo somos esos instrumentos para el Señor, que lo damos a conocer. Y entonces, ya después cambió el pensamiento del rey, ¿no? Entonces ya después dice, Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Le hizo ver que estaban confiando, que ellos estaban confiando en él. Que no nos vean caídos cuando estamos pasando por algo, sino que nos vean confiando en Dios. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto,
decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Que nadie nos cuestione a nosotros quién es Dios para nuestra vida, porque así lo hemos hecho. Amén. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, si antes los tenía administrando sus negocios, dice que como se enfrentaron con valentía, con gallardía, volviendo y dejando hacer ver a través de ellos quién era su Dios, dijo: yo no los puedo seguir tocando. Son un recurso bastante valioso aquí en el palacio. Los tengo que antes que cuidar. Que nos cuiden a usted y a mí, porque somos valiosos. Porque saben que en nosotros tenemos algo bueno para dar. Y que el Señor nos rodee de esa manera. No olvidándonos que toda la gloria es para Él. No olvidándonos que Él es el que gobierna. Y que cuando dejamos gobernar nuestra vida, el Señor respalda. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Y así como comenzamos en nuestra oración, aquí estamos, Señor, y ves todo en nosotros. Y si hay algo en nuestra vida, en nuestro ser que está débil, Señor, hoy quiero empezar a fortalecerme solamente en ti. Quiero llegar a ese punto donde no haya tacha alguna en mí. Quiero llegar en este momento, si estoy pasando, decirle: Señor, aquí estoy. Y no me voy a dejar amedrentar por lo que esté pasando, sino que lo voy a enfrentar, porque sé que tú estás conmigo. Y tú me vas a defender. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Señor, no nos cansamos de decir que tú eres Dios grande, que tú eres Dios poderoso, Señor, que como tú no hay ninguno, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y soberano, que tú eres el Padre que nos adoptaste, nos llamaste y dices que somos tus hijos, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra vida en esta mañana, Señor. Sabemos que tú examinas nuestra vida y conoces todo de nosotros, Señor, y te pedimos que tú nos perdones, Padre, si hemos fallado en algo, si no te hemos amado, Señor, como tú esperas que te amemos, Señor. Si en algún momento de nuestra vida hemos sido infieles a ti, Señor. Si en algún momento de nuestra vida no hemos confiado en ti plenamente. Si no hemos tenido fe en ti, Señor. Perdónanos, Señor amado, si aún nuestra vida no está totalmente íntegra en ti, Señor. Si no hemos dejado, Señor, que tú controles y gobiernes todas las áreas de mi vida, perdóname, Señor. Pero hoy, Padre, te queremos decir, Señor, toma todo lo que somos, Señor. Toma mi pensamiento, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi alma. Yo me entrego a ti por completo. Dile: Señor, te entrego todo lo que soy sin reserva, Señor. Todo me suelto en ti, Señor. Dejo que tú gobiernes y controles mi vida, Padre. Ayúdame a caminar en fe, Señor. Ayúdame a no dudar, Señor. A llevar tu nombre en alto, Padre. Aún en el momento difícil, Señor, dame la valentía que necesito
Padre, para que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, Señor. Señor, ayúdame a ser ese esforzado y ese valiente que tú quieres que yo sea, Señor. Padre, que no me dé miedo ni temor de lo que el enemigo me está diciendo, de lo que me quiere detener. Que no me dé miedo, estoy aquí, sé que tú estás conmigo y voy a enfrentarlo, porque tú me vas a respaldar. Aunque algunos me quieran ver atado, Señor, tú me ves desatado para avanzar y para poseer, Señor. Ayúdame, Padre bueno. Ayúdame que mi vida, Señor, sea un reflejo tuyo, Señor. Y que en los momentos de lucha, Padre, Señor, mi fe y mi confianza estén puestas en ti. Que no me vean caído, que no me vean deprimido, Señor, sino que mi fe y mi confianza están en ti. Señor, yo oro por cada uno de ellos en esta mañana, oro por mi vida, oro por mi hogar, ora por tu hogar y dile, Señor, si hay cosas en mi hogar que no lo he podido hacer en mis fuerzas, Señor, hoy yo te lo entrego a ti. Gobierna mi casa y gobierna todo allí, Señor. Yo te lo entrego, Padre. Yo te lo entrego, Señor. Ayuda, Padre bueno, Señor. Yo oro, Padre, porque tú renueves fuerzas al que ya está cansado, Señor. Aquel que ha trabajado tanto y tanto, Señor, pero no han visto ese resultado, Señor. Hoy yo te ruego, Padre bueno, Señor, que este sea el punto de partida en donde su fe y su confianza puedan ver, Señor amado, lo que tú has prometido a ellos, Señor. Padre, guárdalos por donde estén en el día de hoy, en esta semana, en sus días de vida. Yo te ruego que tú los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia los rodee, Señor. Que tu presencia nos guíe. Que tu presencia nos fortalezca y nos anime a seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Mis planes, mis proyectos, todo lo pongo en tus manos para que tú lo gobiernes, Señor. Establece ese gobierno en mi vida, Señor, porque necesito de ti, necesito de tu gobierno, necesito de tu dirección, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a su hermano y dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Y que la presencia del Señor te acompañe en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conoce la palabra, transforma tu vida y prepárate para servir a Dios. Estudios bíblicos para servir a Dios. Desde ese 13 de julio iniciamos clases. Inscríbete ya. Te invita EFI. Este 18 de julio te esperamos para celebrar el Día de la Familia. Ven con tu familia y seamos parte de lo que Dios está haciendo. Día de la Familia, este 18 de julio, desde las 9 de la mañana. Te invitan las Asambleas de Dios. Vuelve la canasta del amor. Así que todos están cordialmente invitados para contribuir a muchas familias con su aporte. Dios les bendiga.